Otro de los usos de sorgo en sistemas ganaderos tiene que ver con el uso diferido. ¿Qué significa esto? Que nosotros producimos el cultivo en un momento del año y lo utilizamos en el otro. En general, ¿en qué momento lo estamos utilizando? A partir de finales del otoño y hasta la salida del invierno. En este sentido, la categoría más adecuada para hacer uso de ese tipo de recurso diferido por capacidad de consumo, por ser menos selectiva y demás, es la vaca de cría, y en general en ese momento la vamos a tener en un estadio de seca y preñada. No obstante, para quienes tienen rodeos en parición de otoño, como es el caso de este establecimiento en ranchos, o incluso para alguna categoría de vaquillonas, también se puede hacer un uso diferido dependiendo del tipo del material. En este sentido, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos, al igual que cuando pensamos en un híbrido para silaje, es rendimiento y calidad por hectárea. El punto es que, en general, estos materiales que son graníferos o doble propósito, que son los más productores por hectárea, obviamente gran parte de esa producción tiene que ver con el grano en el rendimiento. Entonces, un poco la discusión acá, en la hora de la selección, es qué proporción realmente de ese grano es aprovechado por parte del animal. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es que mientras ese grano no llegue a un estado de madurez avanzada, en general el nivel de aprovechamiento que hace el animal es bastante importante, principalmente por lo que hoy conocemos y a partir de alguna evaluación hecha en INTA Balcarce, en donde ese grano unido al raquis de la panoja tendría más chance de ser rumiado, remasticado y por ende digerido. Más si está en un estadio más inmaduro, que tiene menos peso específico y más chance de ser de vuelta rumiado, va a ser más aprovechado. En la medida que ese grano avance cada vez más en la madurez, lo que vamos a ver es que hay una mayor proporción de grano que termina en materia fecal sin ser digerido. No obstante, el balance que uno ve a la hora de la utilización es que hay un equilibrio bastante interesante entre lo que ofrecen los sorgos y el aprovechamiento que se hace de estos materiales graníferos o doble propósito para diferir cuando uno los compara con azucarados. Y acá vale la pena hacer otra salvedad. En general, este tipo de materiales más petizos, cuando vienen años llovedores, en zonas como esta, que es cuenca deprimida del Salado, son materiales que vamos a tener menos desperdicio cuando hay barro que en los materiales, por ejemplo, azucarados de gran porte, en donde si bien son más palatables para el animal, producto de que ese tallo a la vaca le gusta mucho, cuando viene un año o un invierno húmedo, muchos de esos materiales tienden a volcarse, la vaca los pisa, los embarra y en general el aprovechamiento se reduce sustancialmente. Por eso en ese equilibrio podríamos decir que tanto uno como el otro funcionan, que por rinde por hectárea doble propósitos y graníferos serían superiores a los azucarados y dependiendo de la categoría que uno vaya a asignar habrá que ver el tipo de porte. Si yo voy a manejar por ahí vaquillonas en recría, haciendo uso de ese tipo de material o alguna categoría más joven, por ahí elegiría algún material de menor porte que sea más fácil de acceder por parte del animal. Si voy a usar una vaca seca preñada, que es la categoría para mí de elección para el uso de este tipo de materiales diferidos, podría utilizar desde los doble propósitos de gran porte a los azucarados y cualquier sorgo de esas características. ¿Cuál es el eslogan que tenemos en esto? En general, debido a mediciones de años, podríamos decir que 1 hectárea de sorgo diferido nos alimenta entre 12 y 15 vacas secas preñadas durante 100 días de invierno. ¿Está bien? Para verlo de otra forma, si yo tengo un rodeo de 1000 vacas en producción en el campo, yo necesito más o menos unas 80 hectáreas de sorgo para darle de comer a todas esas vacas en su estadio seco o preñado durante los 100 días de invierno. Obviamente uno no larga un rodeo al sorgo en su conjunto, sino que el uso de un sorgo diferido es en pastoreo frontal, corriendo un alambrado eléctrico, en donde el animal siempre va pisando lo que ya pastoreó y va avanzando en general en parcelas
en donde uno ajusta la oferta para que las vacas más o menos vayan consumiendo la parcela en 3 días.